William James, considerado uno de los padres del pragmatismo, vivió una experiencia que marcó un antes y un después en su carrera filosófica. No siempre fue el defensor de la utilidad práctica del conocimiento que todos conocemos. En su juventud, James estaba atrapado en una profunda crisis existencial, dudando de sus capacidades y del sentido de la vida misma. Pero una noche, una revelación interna lo sacó de esa oscuridad y lo impulsó a desarrollar su revolucionaria filosofía pragmática, que cambiaría el curso del pensamiento occidental. A finales de la década de 1870, William James se encontraba en uno de los momentos más difíciles de su vida. Aunque provenía de una familia intelectual influyente y había estudiado medicina y filosofía, no lograba encontrar un propósito claro en su vida. Las constantes crisis depresivas lo habían sumido en una búsqueda desesperada por una razón para continuar. Era una noche lluviosa en Cambridge, Massachusetts. James, agotado mental y emocionalmente, decidió alejarse del bullicio de la ciudad. Se refugió en su estudio, con la mente cargada de dudas sobre la naturaleza de la verdad y el valor de la vida misma. Las velas apenas iluminaban la habitación, pero el filósofo apenas notaba su tenue resplandor. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Cuál era el sentido del conocimiento? ¿Existía una verdad absoluta o simplemente nos engañábamos buscando certidumbres inalcanzables? James, casi al borde de la desesperación, cerró los ojos. En medio de su confusión, tuvo una visión inesperada. No fue una aparición sobrenatural, sino una revelación interna, una claridad de pensamiento que iluminó sus dudas. En ese momento, comprendió algo que hasta entonces le había parecido imposible. La verdad no era algo fijo, algo que existía en algún lugar lejano esperando a ser descubierto. La verdad era, en esencia, una construcción práctica, una herramienta para lidiar con la realidad. Su valor no residía en una correspondencia abstracta con algún hecho absoluto, sino en su capacidad para ayudarnos a vivir de manera más plena y eficaz. James abrió los ojos, con el corazón acelerado. Se levantó de su silla y murmuró para sí mismo: la verdad no es algo que esté allá afuera, esperando ser encontrado. Es algo que se hace. Es algo que funciona. Ese fue el momento clave, la visión que lo transformó. James había comprendido que el valor de las ideas y las creencias no residía en su correspondencia exacta con la realidad, sino en su utilidad para la vida. Este sería el núcleo de lo que más tarde llamaría el pragmatismo, la idea de que la verdad de una idea radica en su capacidad para funcionar en la vida práctica. A partir de esa experiencia, William James comenzó a desarrollar su filosofía pragmática, una corriente que no buscaba verdades absolutas, sino aquellas que pudieran tener un impacto real en nuestras vidas. Para James, las ideas y creencias no debían ser juzgadas únicamente por su precisión teórica, sino por sus efectos prácticos. En su famoso libro Pragmatismo, publicó su visión. La verdad es lo que es útil creer, afirmaba. Este enfoque rompía con las tradiciones filosóficas anteriores, que se centraban en buscar una verdad abstracta e inmutable. En cambio, James proponía que la verdad era algo dinámico, moldeado por nuestras experiencias y necesidades. Una creencia no era verdadera porque se correspondiera con algún ideal metafísico, sino porque era valiosa para quien la sostenía. La visión de aquella noche no solo transformó la vida de William James, sino que también dio origen a una filosofía que influyó profundamente en el pensamiento moderno. Al centrar el valor de las ideas en su capacidad para producir resultados prácticos, James abrió una nueva vía para entender la verdad y el conocimiento. Su experiencia personal con la duda y la desesperación se convirtió en el motor para una de las ideas más influyentes del siglo XX. James nos enseñó que, en lugar de buscar verdades absolutas e inmutables, debemos valorar las creencias y teorías por su impacto en nuestra vida cotidiana. Su pragmatismo sigue siendo una invitación a transformar nuestra manera de pensar, enfocándonos en lo que realmente importa, aquello que nos permite vivir mejor y más plenamente. En esa noche de tormenta, William James encontró la claridad que lo convirtió en el padre del pragmatismo, una filosofía basada no en la búsqueda de certezas abstractas, sino en la utilidad y el poder transformador de las ideas.